un ejemplo. ¿Lo tienen ya? ¿Lo consiguieron? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Perfecto, entonces, porque ese es el que vamos a seguir, digamos. Ahorita vamos a ver un poquito más a detalle, entendiendo, o vamos a darle una revisada a ese tema, a ver, a ver, primero antes, una señorita, no me acuerdo quién, en la anterior clase, aún al final me estuvo viendo la parte de la metodología SAS, tenía alguna duda o algo, creo, alguien. ¿Quién era? Yo, ingeniero. ¿Ya cuál era la duda? Perdón, que me recuerdo que No le preguntaba cómo era su metodología de SAS, porque en internet no encontré mucho y me confundió esa parte. Ya, a ver, en general son 5 pasos, pero de alguna manera también está descrito en 7 pasos. Yo le voy a describir ahorita un poco en 7 pasos, que luego le voy a decir cómo también lo encuentran a veces escrita. Obvio como ya habíamos, es una metodología ágil, recursiva e incremental, digamos, ¿no? Normalmente en términos primero viene la primera etapa que plantean que en algunos documentos lo unen, pero yo lo prefiero dar en términos de dos puntos, que esto también es lo mismo que hace Festo, pero también lo tiene en un solo punto. SAS le llama definición de objetivos y definición de requisitos. Entonces tiene como 2 pasos, ¿no? Una definición de objetivos y otra definición de requisitos, ¿sí? En efecto, lo tienen solamente como análisis de requerimientos, ¿no? Que es la fase 1. Entonces, aquí lo tiene dividido como dos tareas, 2 puntos por hacer. No sé si me entienden, ¿ya? Pero ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿Qué significa ambos? Obvio, definición de objetivos es a un nivel más gerencial. Él lo plantea, primero ve con los que van a utilizar la información y determina cuáles son los objetivos de análisis que ellos tienen, ¿no? Y luego ve a los niveles inferiores, digamos, ¿no? Y define bien ya los requisitos que se tienen que cumplir, ¿no? En el caso de la mayoría de las EFEs, de las metodologías, le llaman análisis y requerimientos. No hay una definición de objetivos. O sea, objetivos un poco más grandes, primero tener claro cuáles son los grandes objetivos de análisis, y luego lo definimos los requisitos ya desde el punto de vista de hechos, dimensiones, indicadores y perspectivas, ¿no? Ya, entonces cuando hablamos de objetivos de análisis, por ejemplo, eso se lo ve al nivel más alto. Mira, quiero analizar las finanzas, son mis objetivos, quiero ver el análisis financiero, quiero hacer un análisis. Vamos a suponer que a este nivel se haría una definición a nivel del rectorado o algo por el estilo, vicerrectorado, si fuera para la U. Le comento eso porque creo que es el entorno que más conocen desde el punto de vista empresarial, ¿no? Y donde se definirían los objetivos de análisis grandes. Entonces, queremos hacer un data warehouse para analizar, no sé, las finanzas de la universidad, que debe estar un desastre, digamos, ¿no? Queremos analizar, no sé, el recurso humano de la universidad, que es también grande, y podemos analizar, por ejemplo, los aspectos académicos, digamos, estudiantiles, ¿no? Porque ahí hay un montón de... Entonces, esas son las grandes definiciones que se tienen que tener a niveles corporativos, ¿no? A niveles de empresa. Estos son los ejes. Vamos a trabajar, queremos ver en temas financieros, queremos ver en temas académicos y queremos en temas de recursos humanos. Ya. Luego ahí vamos a ir entrando un poco ya a detalle. Tenemos que ir al siguiente nivel y analizar la definición de los requerimientos. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué información requieren? ¿Qué quieren analizar en específico? Y cuando se hace el análisis de requerimiento, se trata de identificar 3 elementos básicos en ese análisis. ¿Qué se quiere analizar? De qué manera se lo va a medir, que se llama el indicador, y las perspectivas, cómo se lo quiere medir. Entonces, cuando haces el análisis de requerimientos, intentas determinar eso. ¿Qué quiere analizar? ¿Cuáles van a ser esos indicadores? ¿Y cuáles van a ser las perspectivas que se lo quiere analizar? ¿Se entiende la idea, señores?
Sí, sí. ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Ya? Luego SAS plantea lo que es el diseño y la modelación. Ahí ya pasa esos esquemas conceptuales, de esos diagramas conceptuales, porque en la definición de requerimiento generamos como salida normalmente del análisis de requerimiento un modelo conceptual. ¿Me entiendes? ¿No? Conceptualmente, donde dice, estas son los indicadores, estas son las perspectivas, esto es lo que se quiere analizar. ¿Vamos? A partir de eso ya hacemos un diseño, un modelamiento. Ahí es donde ya entra el modelo multidimensional. Entonces definimos si eso se va a representar con esquema estrella, con este copo de nieve, digamos, ¿no? Hacemos ya un modelamiento, ya generamos un modelo, ¿me entiendes? ¿Ves? A partir de, y un diseño de los componentes a analizar. En este caso ya le llamamos cubos normalmente. ¿Ya? Entonces ahí es. Y finalmente, después del diseño, dice SAS, hay que hacer la implementación, lo mismo que Festos, si quiere. En el caso de Festos, digamos, ¿no? Esas dos, digamos, ¿no? Hay lo que aquí es Festos tiene diferente, digamos, ¿no? Que SAS lo tiene unido, por ejemplo, definición de objetivos y definición de requerimientos lo tiene como análisis de requerimiento. Lo que tiene como diseño y modelación, lo tiene Festos en dos etapas, lo que se llama el análisis OLTP y el diseño del Data Warehouse. ¿Sí? Y finalmente viene en SAS aquí lo de implementación. Belleza, hay que implementarlo, hay que llevarlo a una herramienta de software normalmente, hacer una implementación, porque este tipo de soluciones no se implementan como los sistemas de información, ¿no? Agarras un lenguaje de tercera, cuarta, quinta generación y comienzas a implementar un software. No, aquí se implementa una solución normalmente utilizando software que ya fueron hechos para construir soluciones de este tipo. Entonces la implementación no es normalmente con los sistemas transaccionales, ¿no? Pero SAS no se queda ahí, como esto es recursivo incremental, dice, ¿me entiendes? Entonces ya hiciste la implementación, luego plantea lo que se llama las pruebas y el despliegue, que en algunos autores la prueba y el despliegue lo tienen juntos, como un solo eje, ¿me entiendes? Como un solo, como una sola fase. Por eso es que tanto allá definición de objetivo y definición de requerimiento, que lo tienen en uno solo, por eso al final terminan en 5, no en 7. Y lo que es las pruebas finales y el despliegue lo tiene juntos, como la puesta en marcha, el despliegue de la información, porque ya lo implementaste, ahora la puesta en marcha quiere decir ya comencemos en productivo, le llamamos nosotros en el mundo del software. Por ejemplo, cada vez que nosotros desarrollamos algo, se hace la implementación, pero eso lo hacen los negros, los programadores, ¿no? La gente que programa lo hace la implementación, digamos, ¿no? Y luego, antes, por supuesto, después de hacer las implementaciones, lo que se hacen son las pruebas. Hay dos tipos en general de pruebas. Pruebas normalmente de funcionamiento, funcionales, digamos, ¿no? Que las hace normalmente el programador, a veces con asistencia le llamamos los usuarios claves, nosotros, digamos, ¿no? Que hacen esas pruebas, revisan bien, y finalmente hay un último nivel de pruebas, que ya son pruebas en vivo, digamos, ¿no? Normalmente controladas, digamos, son salidas, pero controladas todavía. Y finalmente ya viene la puesta en productivo. No sé si me comprenden. Señores. ¿Se entiende? ¿Sí, en vivo o ya se durmieron? Se entiende, ingeniero. ¿Ya? ¿Se entiende? Bien, y después de eso, SAS plantea lo que se llama la revisión, que ya es la parte que todas las metodologías recursivas e incrementales tienen como la retroalimentación, como decir, mira, ya, ahora a ver, hagamos una evaluación de qué resultados hemos obtenido de esto. ¿Está bien? ¿Satisface los requerimientos? ¿Era lo que esperaba el cliente? Obvio, no lo hacemos nosotros, lo hacemos junto con el cliente, ¿no? Con el dueño de él. Está así, perfecto, entonces ya. ¿Sí? Se concluye. Si no, volvemos de nuevo a replantear, quizás desde los objetivos, quizás no estaban algunas cosas bien planteadas, se vuelven a replantear, se vuelven a definir algunos requerimientos,
se vuelva a diseñar. No todo, por supuesto, sino como esto tiende a ser recursivo e incremental, lo nuevo que surgió, ¿no? Y así, y podemos seguir dando la vuelta infinitas veces, ¿no? Pero no solamente damos la vuelta porque, digamos que la revisión dice está todo ok, pero esto no acaba. Cuando haces un software para alguien, no acaba cuando se lo entregas, ya chao, nos despedimos, no, te casas con él hasta que lo bote en tu software algún día, ¿no? Entonces, continuamente, después de un tiempo, a veces, bueno, si está mal hecho, rápidamente van a volverte a llamar. Pero si está bien hecho, normalmente después de unos meses o unos años te van a volver a llamar porque necesitan que se aumente cosas, se cambie cosas, y otra vez se le da otra vuelta al asunto. ¿Se entiende? A veces no es tan inmediato, pero es un proceso continuo de continuo mejoramiento que normalmente ocurre en los sistemas, ¿no? ¿Se entiende la idea? Pero, ¿qué cosas le podrían aumentar? Lo que pasa es que los sistemas no son estáticos, por ejemplo, y sí, te comento el día a día, lo que vivo todos los días yo en este año. A ver, le hicimos, a ver, aquí últimamente ahí, que me anda molestando, le hicimos para Casa Ideas, si no conocen Casa Ideas. Sí, sí, sí. Digamos, a comienzo de año le hicimos un desarrollo. Y hace unos meses me volvieron a llamar para que le aumente unas cositas más que querían que le haga. Ya le hicimos también. Y otra vez me volvieron a llamar porque quieren que aumente otras cositas más, ¿no? Y así, ¿me entiendes? ¿Qué cositas? Obvio, surgen nuevos requerimientos. Lo primero que le hicimos fue una integración con su post. Nosotros le vendimos el DRP, no sé si entienden lo que es un post. ¿Post? ¿No? ¿Y en qué mundo viven ustedes? ¿Saben por lo menos qué es un DRP? Punto de venta. Un punto de venta, sí, perfecto. En realidad es un punto de venta, viene de post of service. Sí. Punto de servicio, ¿ya? Pero, bueno, un post, no sé si han ido a un supermercado. ¿Alguna vez han ido a un super? Sí. Ya, esa caja donde está el tipo que atiende, te registra tu venta, ese es un post. ¿Ya? Aquí lo tienen en la aplicación. ¿Ya? Bien, entonces nosotros, por ejemplo, nosotros le vendimos el ERP, que es el sistema de gestión empresarial, digamos, ¿no? Y ellos compraron de otra empresa, una empresa chilena, el POS, que es una empresa transnacional, en realidad, le trajeron el POS y querían que lo integremos. Ya, se lo integramos, belleza, digamos. Y después nos pidieron que lo hagamos con su e-commerce. ¿Saben por lo menos qué es un e-commerce, no? Sí. Sí. Ya, bueno, muchas piezas. Ya, entonces con su e-commerce es otra aplicación que les sirve para vender normalmente por internet. Normalmente es una página web donde ellos pueden vender, el usuario puede comprar directamente en la tienda en línea, ¿no? Y obvio eso también tiene que terminar, por supuesto, en su ERP, porque va a ser una venta que tengo que registrarla y todo lo demás, ¿no? Son sistemas diferentes, pero que al final necesitan integrarse, ¿no? ¿Sí? Y ahorita otra vez me llaman porque quieren, por ejemplo, que se le integre ya con su proveedor. Sus proveedores tienen sistemas también para que no le tenga que pasar los pedidos en papel, el proveedor le tenga que devolver la información en papel y lo tenga que digitar. Ahora quieren integrarlo con el sistema, con los sistemas que tienen sus proveedores, ¿no? Y así. Entonces todo el tiempo surgen. Lo bueno es que ocurra así, ¿no? Que cada vez te llamen porque quieren aumentar cosas. Igual pasa con los data warehouse. Yo le he hecho muchos data warehouse y de pronto, ya hacían, no sé, 3 cubos, después me llaman porque ya quieren más cosas, analizar otras cosas, mirar quizás desde otro tipo de lado alguna información, digamos, ¿no? Obvio, lo ideal es que te llamen porque quieren aumentar nuevas cosas. Lo malo es que te llamen porque está funcionando mal, digamos, ¿no? Y que te estén llamando todo el tiempo porque se los arreglé. Entonces, eso no es bueno, digamos, ¿no? Obvio, lo bueno es que te llamen cada vez porque quieren que mejore la cosa, ¿no? ¿Se entiende la idea? Sí, ingeniero. Y entonces esto de los sistemas es así. Yo tengo clientes hace 15, 20 años, digamos, ¿no? Y que de vez en año en cuando se acuerdan y te llaman y tienes que hacer. Entonces, no terminas, digamos, ¿no?
de lidiar con el cliente hasta que lo botan tu sistema y lo cambian por otro, o vos le vendés otro, digamos, ¿no? Pero en general es así, digamos. Cuando se trata de sistemas, no termina. Algunos creen, bueno, los sistemas enlatados como un Word, un te lo vende Microsoft y se olvida de vos, digamos, ¿no? Él solo se preocupa por lanzar mejoras o nuevas digamos, ¿no? Pero no lidia contigo, digamos, ¿no? Pero en los sistemas más customizables, digamos, o desarrollos más a la medida, obvio, vives tú pendiente del cliente. El cliente cada vez tiene nuevas cosas y tienes que ir mejorando, y los data warehouse no son la excepción, ¿no? Entonces haces uno, pero no queda para siempre. Vas a tener que en el futuro seguramente mejorarlo, aumentarlo. Bien, ¿alguna pregunta, alguna duda hasta ahí? Señores. Ingeniero, disculpe, ¿me escucha? Te escucho, dime. Yo no encontré mucha información sobre la metodología de AIMO. ¿Podría hablar sobre eso? Ya, ahorita un ratingo, ya dame unos segundos. Me entró una llamadinga.
Ya, perdón. Ya, a ver, ¿qué era? Perdón. Me distraje con la llamada. ¿Alguien quería que le aclare algo? Perdón. Sí, El compañero estaba sobre la preguntando metodología de AIMON. Ya, ya, a ver. Como el enfoque está basado más en el modelo relacional, digamos, ¿no? Que en el modelo multidimensional, ¿sí? Entonces, la metodología de AIMON se basa primero en, por supuesto, la primera etapa que plantea la mayoría. Bueno, cuando lo miras, digamos, no sé si lo han visto. Lo que pasa es que la metodología de AIMON, porque algunos dicen no la encuentro, porque en realidad, digamos, está, ¿se acuerda que vimos sobre el enfoque? El enfoque de AIMON es top-down, ¿no? De arriba hacia abajo, digamos, de lo grande a lo pequeño, digamos, ¿no? Entonces, de lo general a lo particular, como quieran. Entonces, esa es la metodología de AIMON, no la, si quieren, no hay una representación como las otras metodologías más organizadas. Me dice, bueno, estos son los pasos, pero sí, hay un enfoque y el enfoque metodológico, eso es lo que se entiende por la metodología de AIMON. No está, digamos, su representación no es la clásica representación que encuentras de la metodología, de una metodología normalmente en el ámbito de la ingeniería de software, ¿no? ¿Ya? Pero bueno, vamos a ir bien. Obvio, el primero, digamos, ¿no? La primera etapa que vas a encontrar dentro de lo que es AIMON, digamos, ¿no? Y lo que plantea es, por supuesto, es una combinación entre lo que dice Kimball y que es un análisis, requerimientos también, ¿sí? Pero él lo mezcla un poco con el tema de la planificación, ¿no? Como va de lo general a lo particular, hay que mirar todo el contexto, digamos, ¿no? Hay que hacer la planificación de todo el proceso y determinar qué es todo lo que se quiere. Entonces, por eso es que, en general, digamos, ¿no? Ese análisis requerimiento, esa primera etapa, incluye una etapa, está basada en una planificación mayor, porque va de lo general a lo particular, ¿no? Entonces, esa es la primera etapa que plantea AIMON, ¿no? Luego, la siguiente etapa es lo que le llama, digamos, ¿cómo se llama? El modelamiento, digamos, de la base de datos intermedia. Lo que se hace con AIMON es crear primero una base, es decir, bueno, aquí es donde voy a traer, tengo que definir qué es lo que quiero. Como ya entiendo cuáles son las cosas que se van a analizar, es como voy a crear el almacén donde se van a almacenar los datos que necesito para el análisis. Y bueno, esto te dice debería estar en tercera forma normal. Entonces debería crear, como es un modelo relacional, entonces dice, primero, ya, está bien, entendiste lo que se quiere, crear la bodega de datos, digamos, ¿no? Crear la bodega de datos, crear la base de datos donde se van a almacenar todo, que debería estar, dice, en tercera forma normal, para evitar, por supuesto, la redundancia de datos, ¿sí? Entonces debe hacer el diseño de la base de datos, para que luego a partir de ahí ya recién se construyan los data mart, ¿no? A partir primero, dice, hay que crear el almacén grande de datos y de ahí ya vamos a sacar los data mart, vamos a crear los data mart. Y ahí ya puedes utilizar puede seguir siendo relacional o multidimensional la base de datos, pero primero dice, tienes que armar la bodega de datos, ¿no? Entonces, ¿se entiende el problema? Y luego tienes que ya extraer los datos, traer los datos, cargar los datos de esa bodega de datos. Se plantea, digamos, ¿no? Esas tres etapas. Y la cuarta etapa es ya construye los data mart, ¿no? Construye ya las unidades de negocio, para cada unidad de negocio, sus data mart, ¿no? Y los data mart ya son cubos o unidades de análisis, digamos, para cada tema en particular. Como esto es temático, entonces creas los data mart por cada tema en particular, por cada unidad de negocio. Yo prefiero utilizar el término de unidad de negocio, ¿no? ¿Se entiende la idea? Sí, ingeniero. Una pregunta, ¿arquitectura es igual que, perdón, metodología es lo mismo que arquitectura? No. Ah, ya, es que encontré un esquema de la arquitectura de AIMON, pensaba que era eso. Sí, la arquitectura lo que te define es
la estructura, digamos, de cómo están organizados los elementos, digamos, de un sistema. Entonces te dice, por ejemplo, ahorita voy a compartir un poco. Entonces, la arquitectura te dice cómo están distribuidos y cómo se comunican los distintos elementos de un sistema. Eso es una arquitectura. Le puedo compartir el esquema que encontré, fue el único que encontré sobre AIMO. Sí, sí. Ya, tiene que habilitar. Sí, ya está. Ya, a ver. Sí, esa es la arquitectura, en realidad no es la arquitectura, digamos, ¿no? Es la arquitectura en general de un data warehouse, ¿no? Pero fíjense, ¿qué es lo raro que tiene la arquitectura general de un data warehouse? Es el state, que es esta área intermedia, es lo que te decía. El primer paso te dice, mira, ve todo lo que tenés y crea ese almacén de datos. Ah, ya lo tienes bien. El segundo paso te dice, ya lo tienes el almacén de datos, ahora extrae todas esas cosas y consolidaslo, digamos, ¿no? Ya en el data warehouse. Y de ahí ya sacas los data maps. Esos son los pasos. Por eso es que en realidad no es tan clara metodológicamente porque tiene que ver con su enfoque. Pero esto es la arquitectura, dónde están los distintos componentes del data warehouse, digamos, ¿no? Y por eso, porque Aymon, a diferencia de los otros autores, no dijo, bueno, primer paso hagan esto, segundo paso hagan esto. No lo describe metodológicamente, digamos, ¿no? Su enfoque, ¿no? Por eso es que normalmente no encuentras, pero en términos generales, el primer paso es eso, dice, tomar todo esto de acá, crear un gran almacén, digamos, ¿no? Luego extraer toda esa información, armar tu data warehouse, digamos, y de ahí ya construyes tu data map, ¿no? Que en realidad, si lo ves, estos son los componentes de un data warehouse, ¿se acuerdan? Lo único raro que ves aquí dentro de eso, digamos, es esto, esta área intermedia de datos, ¿no? Bueno, eso era, ingeniero. Gracias. Ya. ¿Qué más, señores? ¿Preguntas, dudas ahí? Hola, hola. Creo que todo. Ya vamos a revisar un poco la que más nos interesa, que es la que vamos a ver, digamos, ¿no? El día viernes, junto con el otro tema, digamos, ¿no? Que vamos a ver el viernes también un poco y el lunes, que es les di ya, ¿no? Que para el sobre el modelo multidimensional. No, no digo No. al próximo viernes y luego la otra cosa. Ah, ya. Entonces anótense el tema que nos falta para analizar es el modelo. Lo van a encontrar con dos nombres. Uno que se llama modelo multidimensional y el otro que se llama modelo dimensional. En realidad es el mismo, ¿sí? Es lo mismo, solo que igual que en el caso de algunos otros términos, hay un término que utilizan los españoles de España, digamos, ¿no? Y otro que utilizamos los latinoamericanos, ¿no? Como en el caso de, nosotros le decimos computador normalmente, pero los españoles le dicen ordenador, ¿no? No utilizan el término computador, porque en realidad nosotros lo que hacemos los latinos es castellanizar un poco los términos en inglés, ¿no? De computer lo volvimos computador, digamos, ¿no? Más o menos como que una traducción al español del pero en realidad la traducción al español de computadores, ordenador, digamos, ¿no? ¿Ya? Y así, digamos, entonces en Latinoamérica más utilizamos el término de multidimensional, que en realidad también es una mala traducción que ya se hizo normal, digamos, ¿no? Y que, bueno, al final la lengua española lo dice, ya, si quieren decirlo así, ya está bien, que quede así nomás, ¿ya? Pero igual, viene del inglés multidimensional, ¿ya? Pero en realidad la traducción que utilizan los españoles se llama dimensional, ¿ya? ¿Vamos? Sí, ingeniero.
Así que búsquenlo con los dos nombres y van a encontrar lo mismo, pero quizás, digamos, no, cosas más variadas, ¿no? Entonces, con el modelo multidimensional o el modelo dimensional, que es como hablar del modelo relacional o del modelo de entidad-relación, que son para bases de datos relacionales. Una cosa es el modelo y otra cosa es la base de datos, igual que hay el modelo relacional y hay las bases de datos relacionales, y por supuesto cuando buscan de una hablan de la otra y viceversa, digamos, ¿no? Pero no significa que porque cuando buscan de base de datos relacionales hablan algo del modelo relacional, no significa que es lo mismo base de datos relacional que modelo relacional. ¿Nos entendemos o no? Sí. Entonces, es lo mismo. Hay bases de datos multidimensionales o dimensionales y hay el modelo multidimensional. El que cuando busca base de datos multidimensionales se hable del modelo no significa que son lo mismo. O viceversa, cuando hablas del modelo multidimensional pueden hablar de base de datos multidimensionales. Vamos, pero son temas relacionados, pero no son iguales. ¿Bien? Ya, sigamos entonces. Ahora vamos a ver un poco más para entrar un poco más en detalle en lo de Festo, que ya lo tienen. Obvio ya habrán visto que son 4 etapas o fases las que lo incluyen y obvio hay una serie de tareas en cada una de ellas, ¿no? Es más directo. Si lo miran esto, si miran esto, Festos en realidad es la línea central, de lo que es la metodología de Kimball. Si miran de las 3 líneas que tiene la metodología de Kimball, mírenla y Festo es la del centro. ¿Estamos de acuerdo? Es exactamente lo del centro. Excepto, ¿por qué? Por esto que le llama análisis OLTP. ¿Me entiendes? ¿No? Si lo miran es la del centro. ¿Qué es lo que la varía? Esto, el análisis OLTP lo sacó de Aymon. ¿Ya? Esto porque si lo miran en lo de Festo y en SAS, no tiene la parte de ver la fuente de datos externa, ver la fuente de datos. Entonces el análisis OLTP lo sacó de Aymon, que es lo mejor que tiene Aymon, digamos, ¿no? Porque es bueno siempre ver, digamos, la fuente de origen para determinar, digamos, si lo que queremos analizar es factible o no. Entonces, esa es la parte que por eso dice que Festo le sacó lo mejor a ambas metodologías. Y si lo miras también SAS, te vas a dar cuenta de que, obvio, son casi los mismos pasos que plantea, con otros nombres, pero es lo misma macana al final. La única diferencia más grande que vas a ver es Kimball, que obvio no solamente se concentra en la parte del modelamiento, que es la línea central, sino en la planificación y la gestión de los recursos que se requiere para un data warehouse, que Festo no toca para nada, que SAS tampoco dice, ni toca Pio, dice no, es como si no importaran, digamos, esas cosas, ¿sí? Pero sí Kimball sí lo toca, ¿no? Porque obvio, cuando desarrollas una solución, tienes que fijarte también en esos detalles, ¿no? Porque si no te fijas en esos detalles, entonces puedes tener problemas. Yo le digo por experiencia, ¿no? He hecho Data Warehouse y he tenido algunos inconvenientes por haber metido la pata y no haber tomado en cuenta esos aspectos, ¿no? Que después te complican la vida. ¿Me entiendes? Los aspectos tecnológicos, de implementación, de los digamos, recursos que se van a necesitar, que obvio estas metodologías no te dicen, mira esos recursos, son importantes cuando se trata sobre todo ya de la puesta en productivo del data warehouse, ¿no? ¿Se entiende la idea o no? Señores, ¿siguen vivos? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. ¿Entienden de lo que estoy hablando? Queremos entender. Ya, le comento, digamos, ¿no? Antes de la pandemia, casi, claro, el año pasado comenzó esta macana, ¿no? El año pasado hice un data warehouse, implementamos una solución de este tipo, obvio, un poco más complejo que solo el data warehouse, ¿no? Una solución
le llama llave en mano, digamos, para análisis de información, analítica de información, ¿no? Y no tomamos en cuenta, obvio, era culpa mía, yo no lo hice directamente, ¿no? Ya hace rato que no hago cosas yo con mis propias manos, digamos, ¿no? Pero obvio soy el responsable de las implementaciones, digamos, ¿no? Y al final que tiene que poner la cara al cliente, ¿no? Pero bueno, no se consideró los aspectos de hardware, digamos, ¿no? Entonces se hizo, se implementó y cuando comenzó a funcionar no aguantaba el fierro, ¿no? Y entonces, obvio, se le dijo al cliente, tienes que comprar más fierro, ¿no? Esto no aguanta. Y obvio el cliente, con razón, digamos, ¿no? Yo tuve que asumir la situación, digamos, ¿no? Me dijo, no estaba presupuestado esto, no nos dijeron que necesitábamos esto, y ahora ¿qué hacemos, no? Y ni modo, pues, ¿no? Tuvimos casi 3 meses, 4 meses parados en ese proyecto, digamos, ¿no? Porque obvio, el cliente nos echaba la culpa a nosotros, ustedes no me dijeron, ahora háganlo funcionar aquí, porque no tengo otro y no tengo ya presupuestado comprar más fierro, ¿no? Y bueno, estuvo parado ahí la discusión, tuvimos que hacer algunas concesiones en términos económicos, digamos, ¿no? Pues bueno, al final compró un nuevo equipo, pero ya nos costó plata a nosotros, ¿no? ¿Se entiende? Porque obvio un proyecto no es solamente el software y eso no va a correr en el limbo, digamos, ¿no? Hay que dimensionar los recursos tecnológicos y obvio, además, tomar las previsiones para que ese recurso tecnológico esté disponible en el momento que se lo requiera, porque ¿qué tal si vos le decís, sí, van a necesitar unos días antes salir? Un servidor no se vaya al Chiriguán y se lo compra, digamos, ¿no? Y te lo dan en un día, digamos, ¿no? Tarda meses en esta, hay que hacer una solicitud, una compra, hay que esperar meses hasta que te llegue, y cuando te llega no es que lo vas a poner a un negro a instalar el sistema operativo en una horita, es todo un lío, ¿no? Lleva su buen rato eso, así que hay aspectos que metodológicamente estas metodologías no lo incluyen, no lo ven, porque obvio dicen no es lo importante, eso se asume, o el que hace proyectos grandes entiende que se tiene que hacer eso. En las metodologías más robustas nos incluyen todos esos aspectos, por eso es que a veces se ven más pesadas, más complejas. No sé si me están entendiendo. Sí, ingeniero, entonces el mercado para vender data warehouse tiene algunas restricciones. Es decir, a ver, lo que pasa es que tiene que tener no es como un sistema de información. A ver, lo primero que quizás, yo por ejemplo vendo un ERP, vendo un software de distribución móvil, vendo varios módulos de recursos humanos, activos fijos, digamos, un montón de burreras de esas, ¿no? Entonces esas lo haces una y lo vendes muchas veces. Obvio, cuando lo vendes de un cliente a otro, a veces tienes que hacerle pequeñas adaptaciones. La lógica en general en este negocio es a lo europeo, a lo americano. Aquí en Bolivia te compran un sistema y creen que el sistema tiene que ajustarse a su lógica de ellos. Y es al revés. ¿Me entiendes? No, está la pelea si la empresa tiene que ajustarse al software o el software tiene que ajustarse a la empresa, ¿no? Entonces, si tú haces un software estándar que incluye, los europeos le llaman las buenas prácticas, entonces la lógica es que cuando una empresa te compra un sistema, ella se adapta a esas buenas prácticas, a la manera como se lo hace en el software. Y por lo tanto, el tiempo de implementación de ese software en esa empresa es corto y barato. Eso es lo que se quiere. Pero si es al revés, si vos le vendes un software y la empresa quiere que el software se adapte a cómo la empresa actualmente trabaja, entonces es un desastre normalmente. Tardan un montón, te cuesta un montón de tiempo, terminas perdiendo dinero y frustrándote en el intento, ¿no? Entonces, la lógica en general ahorita es más, yo te vendo el software, sí, el software se adapta, sí, tiene configuraciones, a ver, para hacer esto tengo 2 maneras, ¿cuál te gusta? ¿Quieres utilizar la manera A, la manera B o la manera C? Que son las maneras clásicas. Ah, no, yo quiero la manera D, no, mi software no hace eso. ¿Me lo hace? No te lo hago. O le decís, mira, te lo hago, pero te cuesta un montón de plata. ¿Querés? Ah, ya, si quiere vivir eso, se lo sé. Pero si no, mejor busca y se adapta a las maneras que ya tiene el software. ¿Entendés? Eso funciona con los sistemas transaccionales.
Ahora, cuando tú haces una solución, un data warehouse, yo le hice el data warehouse al banco X, por decir, ¿no? Entonces, no puedo agarrar eso y vendérselo al banco Y. Es solo para el banco X. ¿Se comprende? Sí, ingeniero. Sí, Entonces, si el banco Y quiere también, yo le hago, ¿no? Pero es otra vez hacérselo para él, porque son cosas muy particulares. Solo serviría si tienen los dos bancos, tienen el mismo software, la misma fuente de datos, la misma... Y bueno, eso es casi... ¿me entiendes? Pueden tener cosas, coincidencias en algunas cosas, pero a diferencia de los sistemas transaccionales que vos haces uno y lo vendes 100 veces, en los de soporte haces 100 veces a cada uno. ¿Se entiende? Por eso es que en realidad, pero es más fácil porque aquí, como te digo, no lo haces en un lenguaje de tercera base, comienzas de cero. Aquí lo implementas sobre herramientas que ya existen. ¿Vamos? No programas si quieres. ¿Estamos? Por lo tanto, esas soluciones no requieren un desarrollo grande, ¿no? Sino más modelamiento, más diseño. Entonces vas a uno, se lo modela, se lo enseña y se lo implementa. En dos patadas. Lo bueno de hacer este tipo de sistema de soporte es que te cuestan menos. Yo prefiero hacer 10 veces un sistema de soporte de este tipo, digamos, hacer un sistema transaccional, digamos, ¿no? Porque en estos tardas menos y ganas más, y en los otros tardas más y ganas menos. ¿Se entiende la lógica? sí. ¿Qué más? Vamos, vamos. ¿Nada más? Entonces, ¿se le puede hacer este software de un data warehouse a, digamos, una pollería? No. En realidad, esto ni la tienda de Doña Esta, ni una ferretería, ni una farmacia, una cadena de farmacia. Nosotros le hemos hecho, por ejemplo, a Farmacor, digamos, ¿no? Le hemos desarrollado soluciones a Farmacor, ¿no? Pero, digamos, ¿no? La farmacia de Doña Esta en el barrio jamás te va a poder pagar por un desarrollo como ese, digamos, ¿no? Así que no, son para cosas grandes, ¿eh? Entonces, grandes para nuestro país. Bueno, en otros países quizás una pequeña empresa sí lo pueda utilizar, una mediana, una grande. Lo que en otros países pequeñas, aquí en Bolivia son grandes, ¿no? Así que aquí solamente en Bolivia están este tipo de soluciones se hacen para empresas grandes. Ninguna empresa pequeña, porque ni siquiera tiene sistemas transaccionales algunos. Entonces, una empresa para querer un sistema de análisis, primero tiene que haber tenido los sistemas transaccionales, ¿no? Porque si no, ¿para qué quiere analizar si no tiene que analizar? No tiene la fuente de datos, ¿no? Así que, no sé, a la pollería más grande que le he hecho sistema yo es a Copacabana, Pollos Copacabana, pero bueno, no es una sola pollería, es una cadena, un conjunto ¿no? de sucursales, cubre casi todo el país y es grande nomás, ¿no? Pero bueno, no es... Ahí solamente le hemos vendido algunos ERP y algunas cosas. Por ejemplo, nunca hemos hecho un data warehouse para ellos, digamos, ¿no? O algo por el estilo, ¿no? Así que normalmente estos son para cosas más grandes. ¿Se entiende? Sí. Entonces, hay poco mercado en Bolivia, porque supongo que las empresas grandes ya tienen sistemas como este. En realidad, sí, siempre hay, ¿no? Siempre hay, digamos, no mercado. Siempre hay mercado porque esto no termina. Digo, no es que lo hiciste y ya se acaba para siempre, nunca más, ¿no? Es continuo, es Obvio, no es un gran mercado, el mercado boliviano, digamos, ¿no? Si quieres, por la cantidad de empresas y el tipo de empresas que tenemos, digamos, no es un mercado grande para nada, para ningún producto, digamos, ¿no? No es un gran mercado, pero obvio, los que vivimos ya este negocio hace muchos años, ya nos da para vivir, por supuesto, digamos, de esto, digamos, de software con el mercado boliviano. Aunque igual no nos quedamos con el mercado boliviano, porque sería muy poco, digamos, ¿no? Igual que nosotros vendemos en el mercado nacional, también vendemos en el mercado de afuera, ¿no?
porque si nos quedamos solo con el mercado nacional, sobreviviríamos básicamente, ¿no? Así que cualquier empresa actual de software en Bolivia no solamente se dedica al mercado nacional, sino tiene normalmente desarrollos también para afuera, porque si no, no te daría el cuero, ¿no? ¿Se entiende? Sí. Entendido. Ya. Bien, a ver, veamos las 4 etapas antes de que se nos vaya la hora. Ya, la primera etapa o fase se llama análisis de requerimiento, así le llama efecto, que tiene obvio 2 tareas importantes, que él la describe en 3. Dice, hay que identificar las preguntas. En otras cosas, hay que describir las necesidades de análisis que tiene el cliente en términos de preguntas. Y luego, una vez identificado esas necesidades de análisis, identifica los indicadores y las perspectivas que tiene cada una de ellas. Y finalmente, a partir de eso, construye modelos conceptuales que representen esas necesidades de análisis que tiene el cliente. ¿Se entiende la idea? Sí. Es fácil leerlo, esto, digamos, y aprendérselo de memoria, como usted sabe. Lo difícil es entender qué diablo hago o cómo lo hago, digamos, ¿no? Cuando estoy ya en la vida real frente a un cliente o a una necesidad. Ese es el tema que a veces terminan ustedes desconectados de eso, ¿no? De eso que es la manera real, porque a veces solo se limitan a decir sí, a memorizar algo, pero luego si de aquí a unos meses, de aquí a unos años, alguien les plantea la necesidad de hacer esto, no tiene ni la más peregrina idea de dónde diablo comenzar. Y ese es el gran problema que tiene la mayoría de los que salen de carreras como esta, ¿no? Que a la hora de la verdad, cuando ya tienen que hacer en el mundo real, no saben por dónde comenzar porque en realidad nunca le entendieron realmente lo que tienen que hacer. Obvio, esto lo puedes encontrar en cualquier documento, pero ahora, ¿no? Solo escribes un texto y ya tienes toda la información y va a estar ahí, no necesitas siquiera aprendértelo de memoria. Lo que sí necesitas y lo que no vas a encontrar en ningún libro es comprender o que tu cerebro termine de comprender realmente qué es lo que hago para hacer este análisis de requerimiento. ¿Cómo comienzo? ¿Cómo comienza la cosa? ¿Cómo lo hago realmente? Porque leerlo y aprenderlo de memoria, digamos, esas palabras es fácil. La idea es cómo realmente lo haces, ¿no? Si lo tuvieras que hacer. ¿Se entiende? A ver ahí, vamos a preguntar a ver quién se anima. ¿Qué es lo que hacemos realmente? ¿Cómo hacemos esto? A ver, si alguien se anima a decirme alguna idea de cómo haría esto en el mundo real, digamos, ¿no? Ese análisis de requerimiento. ¿Cómo se supone que debería ocurrir o cómo debería hacérselo? A ver, ¿quién tiene una idea básica por ahí? Bueno, que lo que aprendí y la poca experiencia que tengo es una captura de requisitos donde se hace una entrevista con el cliente, con el que sabe de esto, y van anotando requisitos funcionales y bueno, no es así, en y otros no términos de funcionan. eso. Obvio, son requisitos, pero no se lo describe como la metodología del proceso unificado, ¿no? Esos requisitos, obvio, son requisitos, pero se lo describe en otros términos, ¿sí? Pero tienes razón, digamos, la idea básica es, a ver, un cliente me dice, necesito que me hagan esto, ¿ya? Quiere hacer un data warehouse, a veces ni siquiera me dice, bueno, obvio, no dice, necesito un data warehouse, porque dice, quiero analizar esto, o quiero tener una aplicación que me permita analizar esto, ¿eh? Entonces ese es el término más usual que hace un cliente. Ni siquiera conoce el término de data warehouse, por si acaso, ¿no? No conoce de esos términos, ¿no? Más técnicos, ¿no? Él solo sabe que necesita analizar cierta información, que necesita obtener, él lo ve más en términos de un reporte, de un informe, de un donde pueda ver qué pasa. ¿Me entiendes? Por ejemplo, un cliente me decía, yo lo que quiero ver es así con colorcito, me decía, ¿no? Me decía, quiero mirar de mis vendedores, ahí ver cada mes y ver verde significa este vendedor cumplió con sus metas, está dentro de lo que he esperado, amarillo está fuera de rojo se pasó, entonces me dice, yo lo quiero así, que me muestre aquí, y no preocuparme por voy directo al rojo y veo qué pasó.
ya lo veo verde ni me veo, porque no tengo tiempo a estar, me decía, ¿no? Mirando uno por uno, porque aquí me pasa, me decía en el sistema, este montón de, ¿qué voy a estar mirando todo este montón de datos, no? Yo lo que quiero es un cuadrito ahí donde me muestre con colorcito. ¿Entendés? Esa es la idea que tiene normalmente un cliente. Entonces, lo que se supone que debo hacer yo en el análisis es entender, lo más importante, entender qué diablo quiere. Pero ese entender qué diablo quiere, digamos, ¿no? Es en términos de necesidades de análisis. ¿Qué quiere analizar él? Entonces, a ver, lo primero que yo hago cuando me siento con un cliente para es tratar de entender y, por supuesto, consultarlo, interrogarlo, si quieren, al cliente para entender qué realmente quiere analizar, ¿no? Y obvio, no es la loca idea que algunos tienen de la entrevista, ¿no? A ver, creo que tiene una mal enfoque de la entrevista, porque es obvio, una de las fuentes para poder obtener este análisis, sacar, entender qué es lo que quiere el cliente, es, por supuesto, entrevistarse, pero tiene una idea tipo periodista, ¿no? De que la idea de la entrevista es ir, bueno, con un micrófono, con un lápiz y un papel, hacerle una pregunta al cliente y anotar lo que el cliente responda, ponerle el micrófono hasta que el tipo se canse, digamos, ¿no? Y yo le puedo hacer la siguiente pregunta. Entonces, en esa lógica, por supuesto, no funciona, no va a funcionar, ¿ya? No va a funcionar, no vas a sacar nada más que va a ir a escuchar su historia, que se cruza una cosa, que se pase a otra, digamos, ¿no? Ingeniero, Sí, dime. una consulta. Entonces, ¿cuál sería una captura de requisito óptima? ¿O cómo se debería capturar requisitos, digamos, en este caso? A eso voy, digamos, ¿no? A ver, ¿cómo es que funciona esto realmente, ¿no? Primero, no es esa idea de ir y preguntar, ¿no? No se trata de ir y preguntar y anotar lo que el otro me dice, no. Es más como un interrogatorio, ¿no? Donde vos preguntás y él responde. ¿Me entiendes, no es? Pero tú tienes que ir a cosas puntuales, sacar la información que necesitas. Entonces, como un interrogatorio, cuando el tipo le da vuelta, no, tú lo cortas y lo sigues guiando a lo que quiere, porque si no vas a perder el tiempo. ¿Me comprendes o no? Sí, sí. Señores, ¿sí? A ver, solo para que se den una idea. Entonces, cuando el cliente viene y quiere entonces tú le preguntas, a ver, ¿qué es lo que necesita? ¿Qué es lo que quiere obtener? ¿No? Y luego vas haciendo mucho, profundizando mucho más, a ver cómo lo quiere, le das ideas. Ah, lo quiere medir, lo quiere ver así como dinero, lo quiere ver como cantidad, lo quiere ver como porcentaje, lo quiere ver, le das ejemplos, lo guías para que él entienda y pueda expresarte claramente cómo lo quiere o qué es lo que quiere. Entonces, lo que ocurre en este negocio es que lo que debes hacer es tú debes tomar el control de la entrevista y no al revés. Yo veo a muchos que van novatos a hacer y en vez de ellos sacar información, el otro le saca información a ustedes. Entonces termina él tomando el control del asunto y usted respondiendo en vez de que ocurra al revés, digamos, ¿no? Y al final... saca módulos gratis. Sí. ¿Cómo? Saca módulos gratis, pues. No es eso, sino que al final perdiste 2 horas de tiempo con el tipo y no sacaste nada. Cuando vas y agarras tu libreta, lo que anotaste no sirve para nada. En realidad solo perdiste el tiempo. Y luego me cuesta arreglar esos problemas. ¿Por qué? Porque ahora tengo que ir yo, digamos, ¿no? Cuando mando a veces a alguien que no le entiende la cosa, tengo que ir yo a arreglar y, obvio, volver a pedir que nos juntemos, digamos, ¿no? Para poderla hacer. Y obvio ya en algunas veces ya cuesta, pero si ya tuvimos o ya hicimos, porque el otro se viene acá y no sacó nada, digamos, no sirve para nada, lo que fue, voy a charlar, a tomarse un cafecito, digamos, no sacó nada productivo de esas reuniones. Y obvio con gente
ejecutiva de las empresas, no puedes ir pues a perder tu tiempo, ¿no? Porque ellos no tienen tiempo para estar atendiendo cada rato. Cuando vas bajando los niveles jerárquicos de la empresa y terminas con los sistemas, no, pues ahí puedes quedarte todo el día si querés, ¿me entiendes? Y los empleados están felices que están ahí porque no están trabajando y te están ayudando ¿no? Y se puede estarte días si quieres, ir 1000 veces y no va a pasar nada, ¿no? Pero en los sistemas, en la gente más de arriba, eso no va a ocurrir. Entonces, y los sistemas de este tipo están más basados en los datos, en los requerimientos de la gente que toma decisiones que la gente operativa. En los sistemas normales, transaccionales, al revés, ¿no? Pero bueno, entonces la idea es que debes sacar información, entonces va preparado. ¿Y por qué a veces no puedes hacerlo bien esto? Porque no tienes el conocimiento, la experiencia, la preparación suficiente para poder interrogar correctamente a la persona y sacar correctamente la información. Entonces, lo que no debes perder de vista en este caso es que debes determinar los objetivos de análisis. ¿De acuerdo? Por ejemplo, ¿cuál es lo clásico que dice? Vamos a suponer un escenario, a ver, un escenario típico de esto, de una empresa que compra y vende algún producto. A ver, vamos no a una cosa como la cadena de farmacia. ¿Qué creen que querría analizar, digamos, no? Una cadena de farmacias como Farmacor. ¿Qué necesidad de análisis podría tener? A ver, comencemos con alguna idea. ¿Cuál es el fármaco más requerido? Ya, por ejemplo, digamos, alguien dice, lo que quiero ver es analizar cuáles son mis productos más demandados, ¿no? ¿Cuáles son los productos más demandados? ¿Sí? Vamos a partir por esa idea. Digamos que el dueño o el directorio de Farmacor, o los accionistas de Farmacor, o el gerente de Farmacor, digamos, ¿no? Le pidió y te dice, bueno, quiero ver esa es una cosa nomás, de 1000 cosas que pueden querer ir, pero vamos a ir con esa una cosa. Quiere ver cuáles son los productos más demandados. ¿Está de acuerdo? Pero, ya noto yo los productos. No puede quedar ahí. Lo que tienes que interrogar. ¿Cómo quiere ver? Quiere ver qué cantidad, cómo determinar si quiere que es el más demandado. ¿Me entiendes? A ver, te pongo 2 ejemplos de productos para que entiendas lo complicado que podría ser. Digamos, yo tengo un producto que se vendió 1000 unidades, ¿sí? Y tengo un producto que se vendió 10 unidades. ¿Se entiende? De ese producto, ¿ya? Entonces, ¿cuál de los productos es el más demandado? ¿Cómo? El de 1000. No, porque no estamos hablando de utilidades, Todavía no estamos hablando de utilidades. ¿Cuál me genera más utilidad o cuál me generó más ganancia? Estoy hablando de cuál es el más demandado. Obvio, estamos ahí. ¿Entienden el concepto o no? Sí, algunos dirán el de 1000, ¿no? El de 1000. Pero a ver, veamos. El problema es que no es solamente el de 1000. A ver, digamos que esos 1000 me lo compró, me hicieron solo una compra. Y en cambio estos 10 que vendieron fueron 10 compras que se hicieron. Ya entiendo. ¿Se entiende? Sí, sí. Sí, sí. Entonces es más complejo que simplemente decirlo. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Analizar con el tipo, a ver, mire, ¿qué es lo que quiere? ¿Cómo lo quiere medir? ¿Qué quiere medir? ¿Cómo vamos a determinar cuál es el más demandado? ¿Cómo quiere determinar cuál es el más demandado? No, para mí, quizá para el cliente era como decía alguien por ahí. Para mí el que más plata me generó, bueno, si para usted la idea es esa, obvio no es la demanda, si no se lo corrige, ¿no? Es el ingreso, usted quiere saber cuál es el producto que le genera mayor ingreso, ¿no? Porque quizás tenía, o no, pero mire, y si ocurre esto, ¿cuál es el más demandado? Entonces, si no tienes la suficiente experiencia, vas a notar nomás y te vas a ir, quería el más demandado, y cuando lleva, ¿y cómo vamos a medir el más demandado? ¿Cómo se entiende que es el más demandado? ¿En función de qué lo voy a medir? ¿Del tiempo?
Vamos a hacerlo demanda por día, por semana, por mes. ¿Cómo quieres que midamos esa demanda? Porque puede ser que un producto en un día se hubiera vendido 20 veces, digamos, ¿no? Y el resto del mes no se vendió de una sola vez, y hay otro producto que todos los días se vende 5. ¿Cuál es el más demandado? ¿Se entiende o no? Sí. Entonces es más complejo que simplemente escuchar y anotar. Tienes que entender el problema y tienes que tratar de entender claramente. Por eso es que en ese análisis de requisitos se intenta identificar cuáles son los indicadores y cuáles son las perspectivas, porque es muy importante para determinar ese análisis esos dos elementos. ¿Sí? Entonces es eso lo que se trata. Y luego modelarlo, crear un modelo conceptual de eso y luego presentárselo al cliente y decirle, mire, esto es lo que quiere, digamos, ¿no? Porque a diferencia de otros modelos que el cliente no lo entendería, este es un modelo que sí se lo puedes mostrar al cliente y sí lo puede entender. Es más o menos como que a un cliente le muestres una maqueta de cómo va a ser su casa, obvio, el cliente la entiende la maqueta, ¿sí? Pero si le muestras un cálculo estructural de cómo va a ser su casa, no le entiende nada, ¿eh? Entonces no te va a decir está bien o está mal, ¿no? O me gusta, o así es como lo quiero. Pasa lo mismo acá. Si tú le muestras un diagrama de entidad-relación o le muestras un diagrama de clase a un cliente, le dices así es como lo quiere, obvio que no te va a entender, porque no sabes si eso es lo que quiere o no es lo que quiere. Pero si tú le muestras un modelo conceptual, un modelo multidimensional de esto, seguro que te va a entender, porque es algo que es fácil de entender o que está cercano a cómo lo entiende. ¿Se entiende la idea? Sí, se entiende. ¿Ya? Entonces, la idea de esa primera etapa es crear un modelo, pero entendiendo exactamente qué y cómo y respecto a qué quiere analizar las cosas. Por eso es que es importante eso de los indicadores y las perspectivas, ¿eh? Y por supuesto el hecho, identificar, digamos, qué es lo que quiere analizar. ¿Se entiende la idea? Sí, ingeniero, y una vez se sientan las bases de las naciones que van a analizar, ¿cómo se hace? ¿Se firma un contrato? ¿Se paga algo o algo por el estilo? A ver, lo típico en Bolivia es, te hablan, tienes reuniones primero a nivel de gerencia o a nivel ejecutivo, digamos, ¿no? Entonces te dicen qué es lo que se quiere y lo siguiente que te piden normalmente es que le pases una cotización, digamos, ¿no? A veces le dices, no, no es suficiente con sentarnos un rato y que ustedes me digan lo que quiero, hay que hacer un análisis más detallado para, obvio. Porque si tú, a ver, alguien viene y te dice, quiero un sistema, ¿cuánto me cobra? No, pues no le puedes decir, pero hay locos que se animan a decirle, ¿no? Un precio, ¿no? No hay manera que le puedas decir porque no sabes qué diablo es lo que quiere, ¿eh? Entonces, hay veces que dependiendo de las circunstancias, te reúnes, te explican más o menos qué es lo que se quiere, digamos, ¿no? Y le puedes pasar una cotización. Que obvio eso normalmente siempre va con una etiqueta al final. Estos con un título, una nota que dice, esto no es una cotización final, es solo una aproximación a lo que quieren para ver si se animan y si quieren realmente ya se puede hacer un análisis más detallado y llegar ya a un precio final. Esto solo es una aproximación. ¿Se entiende? Si no haces eso, lo más probable es que termines o muy bien o muy mal. Muy bien porque resultó que era más sencillo y terminaste cobrando más de lo que deberías haber cobrado, si quieres. Y en el otro caso, que termines mal, digamos, porque terminas cobrando mucho menos de lo que debías cobrar porque resultó ser más complejo. Entonces, si te basas en eso, es una locura. Pero bueno, hacen mucho de eso aquí en Bolivia, ¿no? Pero es lo que ocurre normalmente, ¿no? Entonces, después de esa cotización, digamos, de esa aproximación o cotización final, si es un producto, por ejemplo, si a mí me dicen, le muestro el producto que ya yo tengo, ya lo tengo hecho, no lo voy a hacer, le muestro, obvio, me pide una cotización de ese producto, se la paso, pero no le voy a apelar porque ya lo tengo hecho,
y obvio lo que cobro es el costo que me va a tomar en los recursos humanos para implementar. Pero si es un producto que se lo vas a hacer, entonces ahí tienes que tener más cuidado, ¿no? Porque ahí no lo puedes hacer tan a la ligera, necesitas muchas reuniones quizás, entender muy a detalle, y luego esas reuniones no es que, ya, gracias, le mando la... No, primero le mandas como se puede decir, nosotros le llamamos una especie de blueprint, digamos, ¿no? Que es como una acta de los aspectos que se decidieron o que se van a hacer. Dígame, ¿es esto lo que querían? Por escrito. ¿Están de acuerdo con eso? Ya, belleza. Este es el marco sobre el cual le voy a hacer la cotización. Para que después cuando se lo haga y me diga, no querías tomar, mira, te lo coticé en base a esto. ¿Aquí dice algo de eso? No. Ahora hay que cobrar si querés tomar. Porque si no hay eso, si es de palabra, como ocurre en muchos de los casos, digamos, ¿no? Lo que va a ocurrir es que, obvio, de aquí a unos meses, cuando aparezca una nueva cosa y el otro, pero si quedamos, no, pues ¿quién se va a acordar? Y no vas a estar discutiendo si sí, si no, si te dijo, si era eso, si incluía eso o no. Entonces, ese es el tema, que tienes que tener mucho cuidado de cómo haces eso, ¿se entiende, no? Y obvio, una vez pasa esa etapa de definir claramente qué es lo que se quiere y aceptar un presupuesto, obvio, el siguiente paso normalmente es firmar un contrato, donde obvio se hace referencia a ese alcance consensuado, digamos, ¿no? Para que cuando se lo hagas no te pida más cosas que no han sido cotizadas, ¿no? ¿Se entiende? Sí, se entiende. Ya, señores, le seguimos. Hoy día nos pasamos otra vez la hora. Terminamos el día viernes con estos puntos y hablamos un poco del modelo multidimensional, ¿ya? Que estén bien, nos vemos el viernes, ¿ya?